Una joven panadera repartía los últimos panes del día mientras las facturas impagadas se acumulaban sobre el mostrador. Con las manos agrietadas y la espalda adolorida, Carmen se detuvo frente al anciano que siempre leía bajo el mismo árbol, con ropa desgastada pero mirada culta. Pero lo que ella no sabía era que aquel hombre de barba blanca y ojos profundos guardaba en un banco suizo más dinero del que ella podría ganar en 10 vidas. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El amanecer apenas despuntaba cuando Carmen Aguirre encendió los hornos de la panadería El Sabor de Ayer. Sus ojos, marcados por ojeras profundas, recorrieron las paredes descascaradas del negocio que sus padres habían levantado con tanto esfuerzo. Sobre el mostrador, un sobre amarillo contenía la tercera notificación del banco. Necesitaba 15,000 pesos para mañana, o perdería todo. Otro día, otra batalla, murmuró para sí misma, hundiendo las manos en la masa como si pudiera ahogar allí sus preocupaciones. La joven abrió un pequeño medallón que siempre llevaba en el cuello. Dentro, una miniatura del broche de oro y zafiras que guardaba en casa, la joya que su abuela había usado el día de su boda, que su madre había llevado en la suya, y que algún día, Carmen soñaba, adornaría su propio vestido de novia. Ni se me ocurra pensar en venderlo, se dijo cerrando el medallón. Es lo único que me queda de ellos. A las 5:30 de la mañana, el aroma del pan recién horneado ya impregnaba la pequeña calle del barrio San Telmo. Carmen colocó las últimas hogazas en el viejo carrito metálico. Quedaban apenas 20 panes, pero era mejor venderlos aún calientes que guardarlos para mañana. Cada peso contaba ahora. En la esquina de la plaza, como cada mañana durante los últimos 3 meses, estaba él. Un anciano de barba blanca y ropa gastada que siempre llevaba un libro diferente entre sus manos arrugadas. A diferencia de otros indigentes del barrio, nunca pedía nada. Simplemente leía, observaba. Existía con una dignidad silenciosa que resultaba desconcertante. Carmen se detuvo frente a él. El hombre levantó la mirada de las páginas de 100 años de soledad y le ofreció una sonrisa que contrastaba con su apariencia desaliñada. «Buenos días, jovencita». «Buenos días, don...». Carmen se detuvo, avergonzada al darse cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. «Eduardo. Pero mis amigos me llamaban Edu. Hace mucho tiempo», respondió él con una voz que no encajaba con su apariencia. Era el tono educado de alguien que había conocido algo más que las calles. Carmen sacó 2 panes recién horneados y se los extendió junto a un pequeño termo con café. «Hoy está más frío que ayer. El café le ayudará». Eduardo tomó el pan y lo acercó a su nariz, inhalando profundamente. Masa madre. Fermentación lenta. Harina de trigo no refinada. Declaró con la precisión de un experto. «Casi nadie hace pan así en estos tiempos de prisas y químicos». Carmen lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe tanto sobre pan?». Los ojos del hombre brillaron por un instante. «He vivido muchas vidas, niña». Antes de que Carmen pudiera responder, una voz estridente la interrumpió. «¡Aguirre!». El grito provenía de un hombre de traje gris y maletín que se acercaba a paso rápido. «He estado buscándote toda la mañana». Javier Méndez, el abogado del banco, se detuvo frente a ella con una mueca de disgusto, mirando de reojo al anciano como si fuera una mancha en el paisaje. «No deberías estar alimentando a vagos cuando ni siquiera puedes pagar tus deudas». Carmen se irguió, el rubor de la vergüenza transformándose rápidamente en ira. «Lo que haga con mi pan es asunto mío, señor Méndez». El abogado agitó unos papeles frente a su cara. «Ya no será tu pan si no pagas los 15,000 pesos que debes. El banco ha decidido ejecutar la hipoteca. Tienes hasta mañana para conseguir el dinero o desalojar el local». El mundo pareció detenerse. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras las palabras del abogado caían como piedras sobre ella. «Eso es imposible. La panadería es todo lo que tengo. Es el legado de mis padres. Debe haber alguna forma». Méndez soltó una risa seca. «¿Tienes un tío millonario escondido en alguna parte? ¿Un novio rico?». Se acercó, invadiendo su espacio personal. «Siempre podríamos llegar a un acuerdo personal. Una chica guapa como tú». Eduardo se levantó de pronto, con una agilidad sorprendente para alguien de su aparente edad y condición.
La señorita ha dicho que es imposible. Su voz había cambiado. Ya no era el tono amable del anciano, sino algo autoritario, afilado como un cuchillo. Le sugiero que respete su espacio, señor. Méndez miró al anciano con desdén. ¿Y tú quién eres, viejo? ¿Su guardaespaldas personal? Se volvió hacia Carmen. ¿Ahora contratas indigentes para que te defiendan? Lo que ocurrió a continuación dejó a Carmen boquiabierta. Eduardo señaló un error en los documentos legales, citando un artículo específico del Código Civil que invalidaba la urgencia del desalojo, y daba a Carmen un plazo adicional de 30 días. Méndez palideció, revisando frenéticamente los papeles. «Esto es... ¿Cómo demonios sabes eso?» Eduardo sonrió, una sonrisa lobuna que no tenía nada que ver con la imagen del anciano indefenso. «Como dije, he vivido muchas vidas». El abogado, desconcertado, murmuró algo sobre revisar los documentos y se alejó rápidamente, no sin antes lanzar una última mirada confusa al extraño dúo. Cuando desapareció en la esquina, Carmen se dejó caer en el banco junto a Eduardo, temblando. «Gracias. No sé cómo supo todo eso, pero gracias». El anciano le devolvió uno de los panes que ella le había dado. «Consérvalo. Lo necesitarás más que yo». «No entiendo. ¿Cómo es que un...?» Carmen se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra indigente. «¿Cómo es que alguien que vive en la calle conoce de leyes?» Eduardo completó su frase. «No siempre fui lo que ves ahora, Carmen. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre, aunque ella nunca se lo había dicho. Nunca me dijo su nombre completo», observó Carmen, súbitamente alerta. «Hay muchas cosas que no te he dicho». Durante la siguiente hora, mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, Carmen se quedó junto al misterioso anciano. Le contó sobre la panadería, sobre cómo sus padres habían muerto en un accidente hace 2 años, dejándole el negocio y las deudas, sobre cómo había intentado mantener vivo su legado. «El broche de mi abuela es lo único valioso que me queda de ellos», confesó, tocando el medallón en su cuello. «Mamá lo usó el día de su boda. Siempre dijo que sería mío cuando me casara. Algunos me han ofrecido dinero por él, pero algunas cosas valen más que su precio en el mercado», completó Eduardo con una comprensión que sorprendió a Carmen. Eduardo escuchaba. No ofreció consejos ni soluciones mágicas. Simplemente escuchaba con una atención que Carmen no había recibido en mucho tiempo. «A veces creo que debería rendirme», confesó finalmente con la voz quebrada. «Vender lo poco que queda y empezar de nuevo. ¿Y por qué no lo haces?» Carmen miró hacia la panadería al final de la calle, el pequeño letrero de madera desgastado por el tiempo. «Porque cada vez que amaso el pan, siento sus manos guiando las mías. Es lo único que me queda de ellos». Algo cambió en la expresión de Eduardo. Un destello de reconocimiento, como si las palabras de Carmen hubieran tocado una herida antigua. «Entiendo más de lo que crees sobre perder a quienes amas», murmuró. Esa tarde, Carmen cerró la panadería temprano. La conversación con Eduardo le había dado una extraña paz, a pesar de que sus problemas seguían siendo los mismos. Mientras limpiaba el mostrador, la campana de la puerta sonó. «Estamos cerrados», dijo sin levantar la vista. «Disculpe la intrusión». La voz pertenecía a un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, que sostenía una tarjeta de visita. «Ricardo Vega, asesor financiero», se presentó. «Me han hablado de su situación y creo que podría ayudarla». Carmen lo miró con desconfianza. «¿Quién le habló de mí?» «Un cliente que prefiere mantener el anonimato», respondió Vega suavemente. «Pero le aseguro que es alguien que aprecia mucho su humanidad». Para asombro de Carmen, el hombre le ofreció un préstamo a interés mínimo para saldar su deuda con el banco y renovar la panadería. El único requisito era que mantuviera la esencia del negocio familiar. «¿Por qué haría alguien esto por mí?», preguntó Carmen aturdida. «Digamos que mi cliente valora las cosas auténticas, como su pan». Vega sonrió enigmáticamente. «Y cree que el mundo necesita más personas como usted». La propuesta era demasiado buena para ser verdad, pero también demasiado necesaria para rechazarla. Carmen firmó los documentos, sintiendo que estaba haciendo un pacto con fuerzas que no comprendía completamente. Al día siguiente, cuando llevó los panes a Eduardo, el anciano parecía más pálido que de costumbre. Su mano temblaba al tomar el café. «¿Se encuentra bien, don Eduardo?», preguntó preocupada. «Solo un mal día», respondió él, pero su voz sonaba débil. «La edad no viene sola, querida». Carmen notó que su libro, Guerra y Paz, de Tolstoy,
Permanecía cerrado a su lado. Hoy no está leyendo. Mis ojos necesitan descansar, murmuró. Pero Carmen vio cómo se llevaba discretamente una mano al pecho. Durante los días siguientes, la condición de Eduardo pareció empeorar. Tosía con frecuencia, una tos profunda que sacudía todo su frágil cuerpo. Carmen comenzó a llevarle no solo pan, sino también sopa caliente y medicinas que apenas podía permitirse. Una mañana lluviosa, Carmen llegó a la plaza y encontró el banco vacío. Un presentimiento la invadió mientras recorría las calles cercanas, llamando su nombre. Finalmente, lo encontró en un callejón, semiconsciente, ardiendo de fiebre. «Don Eduardo, por Dios», murmuró, arrodillándose junto a él. «Déjame, niña». «He vivido suficiente», susurró él. Pero Carmen ya estaba llamando a una ambulancia. En el hospital público, los médicos examinaron a Eduardo con expresiones graves. «Neumonía severa, complicada por una condición cardíaca preexistente», explicó el doctor a Carmen. «Necesita hospitalización, medicación intravenosa, posiblemente oxígeno. Lo que sea necesario», respondió Carmen sin dudar. «¿Es usted familiar? Es como un padre para mí». La frase surgió espontáneamente, y Carmen se sorprendió de cuánta verdad contenía. En apenas 3 meses, este anciano misterioso se había convertido en la única persona que realmente la escuchaba, que parecía entenderla. «Necesitaremos un depósito para iniciar el tratamiento», continuó el médico. «Los medicamentos específicos que requieren no están cubiertos por el sistema público». Carmen asintió, calculando mentalmente cuánto podría juntar. El préstamo había salvado la panadería, pero apenas le quedaba efectivo. Durante 3 días, Carmen dividió su tiempo entre la panadería y el hospital. Dormía en una silla junto a la cama de Eduardo, volvía al amanecer para hornear y regresaba al hospital por la tarde. Sus ahorros se agotaban rápidamente con los medicamentos y tratamientos. Al 4.º día, Eduardo despertó más lúcido. Sus ojos, ahora claros, se fijaron en Carmen con una mezcla de gratitud y tristeza. «No deberías hacer esto por mí», dijo débilmente. «Usted me salvó la panadería», respondió ella simplemente. Eduardo la miró largamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. «Carmen, necesito pedirte algo difícil». Ella se inclinó para escucharlo mejor. «El médico me habló en privado. Hay un tratamiento, experimental pero prometedor. Podría reparar el daño cardíaco». Hizo una pausa para tomar aire. «Cuesta 50,000 pesos». Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era una suma imposible. «Encontraremos otra forma», comenzó a decir, pero Eduardo negó con la cabeza. «Es mi única oportunidad. Tengo viejos conocidos que podrían ayudarme, pero necesito contactarlos. Y para eso, necesito ese dinero primero». Algo en su mirada, una vulnerabilidad que Carmen nunca había visto antes, la conmovió profundamente. Asintió lentamente. «Haré lo que pueda». Esa noche, en su pequeño apartamento sobre la panadería, Carmen abrió el cajón donde guardaba el broche de su abuela. La joya resplandecía bajo la luz tenue, los zafiras brillando como pequeños fragmentos del cielo nocturno. «Perdóname, mamá», susurró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pero él me necesita ahora». Al día siguiente, Carmen visitó 3 casas de empeño, antes de encontrar una que le ofreciera un precio justo. Aún así, tuvo que vender también el reloj de su padre y algunos pequeños objetos de plata. Cuando regresó al hospital, llevaba consigo un sobre con exactamente 50,000 pesos. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Algo en su expresión cambió al contar el dinero. «¿Cómo conseguiste tanto?». Carmen desvió la mirada. «Tenía algunos ahorros y vendí algunas cosas que ya no necesitaba». Eduardo la estudió intensamente, como si intentara ver a través de su mentira piadosa. «El broche de tu abuela», murmuró finalmente. «Lo vendiste por mí». Carmen asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Nadie», Eduardo comenzó, y su voz se quebró. «Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo». Antes de que Carmen pudiera responder, Eduardo sufrió un ataque de tos violento, que terminó en un colapso. Los monitores comenzaron a sonar frenéticamente, mientras las enfermeras y médicos invadían la habitación.
Está entrando en shock cardiogénico, gritó una enfermera. Necesitamos trasladarlo a la unidad coronaria ahora. Carmen fue empujada fuera de la habitación mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente. Se quedó en el pasillo, aturdida, el sobre con el dinero aún en su mano. Un médico se acercó a ella minutos después, su expresión grave. Su corazón está fallando. Necesitamos trasladarlo a una clínica especializada inmediatamente. ¿Tiene seguro médico privado? No, él es... Carmen se detuvo, dándose cuenta de lo poco que realmente sabía sobre Eduardo. No lo sé. Necesitamos identificarlo para el traslado. ¿Tiene sus documentos? Carmen negó con la cabeza. El médico señaló una bolsa plástica transparente. Estas son sus pertenencias. Tal vez haya algo allí. Con manos temblorosas, Carmen revisó la bolsa. Entre la ropa gastada y el libro de Tolstoy, encontró una pequeña billetera de cuero desgastada. Dentro, para su asombro, había una identificación a nombre de Eduardo Montero. El mismo Eduardo Montero cuya fortuna era legendaria en la ciudad. El magnate inmobiliario que todos creían muerto hace 5 años. Es imposible, murmuró. Pero la fotografía, aunque de un Eduardo más joven y elegante, era inconfundiblemente la del hombre que ahora luchaba por su vida. Mientras los médicos preparaban el traslado, Carmen permaneció inmóvil, intentando procesar esta revelación. El hombre al que había estado alimentando durante meses, por quien acababa de vender su posesión más preciada, era uno de los hombres más ricos del país. ¿Por qué vivía en la calle? ¿Por qué había fingido ser un indigente? ¿Por qué le había pedido dinero cuando podría haber comprado un hospital entero? Y entonces, como un relámpago, la comprensión la golpeó. Había sido una prueba. Todo había sido una prueba para ver si ella era realmente desinteresada, si su bondad era genuina. En ese momento, mientras observaba a Eduardo siendo trasladado a una ambulancia especializada, Carmen sintió una mezcla desgarradora de emociones. Alivio de saber que recibiría la mejor atención médica posible, traición por haber sido sometida a semejante prueba, y una confusión absoluta sobre qué significaba todo esto para su futuro. Lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser igual. Para bien o para mal, su vida acababa de cambiar para siempre. La clínica privada San Isidro era un mundo completamente diferente al hospital público. Mármol en los suelos, arte original en las paredes, un silencio reverencial apenas interrumpido por el susurro de zapatos caros sobre superficies impecables. Carmen permanecía sentada en la sala de espera, completamente fuera de lugar con su viejo abrigo manchado de harina y sus manos agrietadas por el trabajo diario. Habían pasado 12 horas desde que descubrió la verdadera identidad de Eduardo. 12 horas de confusión, rabia y preguntas sin respuesta. 12 horas en las que su mundo se había dado vuelta como un guante. Un médico de aspecto distinguido se acercó a ella, seguido por Ricardo Vega, el mismo asesor financiero que le había ofrecido el préstamo para la panadería. «Señorita Aguirre», saludó Vega con una inclinación de cabeza. «El doctor Ramírez quiere informarle sobre el estado de don Eduardo». «El señor Montero está estable», explicó el médico. «Hemos logrado controlar la crisis cardíaca y tratar la neumonía, pero su corazón está severamente dañado. Sin una intervención más agresiva, me temo que sus perspectivas son limitadas». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Carmen sonaba extraña en sus propios oídos. «Semanas, un mes, quizás 2». El médico hizo una pausa. «A menos que acceda al procedimiento experimental que hemos discutido con él». Carmen recordó los 50.000 pesos que había conseguido vendiendo su preciado broche. Dinero que ahora parecía insignificante frente a la fortuna de Eduardo Montero. Dinero que él le había pedido aún sabiendo que tendría que sacrificar lo único valioso que le quedaba. «¿Puedo verlo?», preguntó, con una calma que no sentía. «Está despierto y ha preguntado por usted», respondió el médico. «Pero debo advertirle que está muy débil. Por favor, no lo altere». Carmen siguió al médico por pasillos silenciosos, hasta una suite privada que parecía más una habitación de hotel de lujo que un cuarto de hospital. Eduardo yacía en una cama grande, conectado a monitores sofisticados. Parecía más pequeño y frágil que nunca, pero sus ojos se iluminaron al verla. «Carmen», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Ella permaneció en el umbral, incapaz de acercarse.
La traición que sentía era como un muro de cristal entre ambos. «Señor Montero», respondió, su voz fría y distante. Eduardo cerró los ojos un momento, como si el peso de su verdadero nombre fuera demasiado para soportar. «Supongo que ahora lo sabes todo». «No sé nada», respondió Carmen con amargura. «Solo sé que me mintió, que fingió ser alguien que no era, que me hizo vender lo único valioso que me quedaba de mis padres solo para probar si era lo suficientemente buena persona». «No fue así», comenzó Eduardo, pero una tos débil lo interrumpió. «¿No? Entonces, ¿por qué me pidió dinero? ¿Por qué fingió ser un hombre sin hogar durante meses? ¿Qué clase de juego perverso es este?» Eduardo intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado. Carmen vio el dolor en su rostro, y a pesar de su enfado, tuvo que resistir el impulso de ayudarlo. «Tienes todo el derecho a estar furiosa», dijo finalmente Eduardo. «Pero hay cosas que no entiendes. Si me dejas explicarte, ¿qué podría explicar esto?» Carmen se tocó el cuello, donde solía colgar el medallón con la miniatura del broche familiar. «Me hizo vender el recuerdo más preciado de mi familia cuando usted podría haber comprado ese hospital entero. ¿Qué clase de persona hace algo así?» Eduardo la miró, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Una persona rota, Carmen. Una persona que perdió todo lo que realmente importaba y necesitaba saber si aún quedaba bondad genuina en este mundo». Algo en su voz, en su vulnerabilidad absoluta, atravesó la armadura de indignación de Carmen. Dio un paso hacia la cama. «¿Qué le pasó?» Eduardo cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas para desenterrar recuerdos dolorosos. «Hace 5 años, mi esposa Elena y mi hijo Mateo murieron en un accidente aéreo». Carmen recordó vagamente los titulares de los periódicos. La tragedia de los Montero había sido noticia nacional. «Lo recuerdo. Lo siento mucho». «No fue un accidente», continuó Eduardo, su voz apenas un susurro. «Descubrí que mis socios, los mismos hombres con quienes había construido mi imperio desde cero, habían ordenado sabotear el avión. Querían eliminar a mis herederos, quedarse con todo». Carmen se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Dios mío». «Cuando lo descubrí, tuve 2 opciones: denunciarlos y arriesgarme a que escaparan gracias a sus conexiones políticas, o desaparecer y observarlos desde las sombras mientras reunía pruebas». «Por eso todos lo creen muerto», murmuró Carmen, comenzando a entender. «Oficialmente Eduardo Montero se perdió en el mar durante un viaje en yate. A mis socios les convenía que estuviera muerto». Hizo una pausa para tomar aire. «Pero lo que comenzó como una estrategia se convirtió en algo más». Carmen se acercó y, finalmente, se sentó en la silla junto a la cama. «¿Qué quiere decir?» «Durante 50 años viví rodeado de gente que solo veía mi dinero, nunca a mí. La traición de mis socios me hizo cuestionarlo todo. ¿Era posible la bondad desinteresada? ¿Existía alguien capaz de ver al hombre más allá de su fortuna o su indigencia?» Eduardo la miró directamente, con una intensidad que la atravesó. «Y entonces apareciste tú, una joven luchando por sobrevivir, con apenas lo suficiente para ti misma, pero que cada mañana se detenía a compartir su pan con un viejo desconocido». Carmen desvió la mirada, incómoda con el peso de aquella admiración. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No, Carmen, no cualquiera. Llevo 5 años observando a las personas desde las calles. La mayoría pasa de largo. Algunos dan monedas para acallar su conciencia, pero casi nadie ve realmente a la persona detrás de la pobreza». Eduardo señaló débilmente hacia la ventana, donde se veía la ciudad extendiéndose bajo el cielo nublado. «¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de ti? Que nunca me ofreciste el pan con lástima. Siempre fue un gesto de igual a igual, una mano extendida, no una limosna arrojada». A pesar de su enfado, Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho. Era verdad. Nunca había visto a Eduardo como un objeto de caridad, sino como un ser humano con dignidad propia. «Eso no explica por qué me pidió el dinero», dijo, volviendo al punto que más le dolía. «¿Por qué me hizo vender algo tan importante para mí cuando usted tiene millones?» Eduardo cerró los ojos, y Carmen vio una lágrima deslizarse por su mejilla arrugada. «Porque necesitaba estar seguro, completamente seguro. Había planificado mi venganza durante 5 años, y de repente apareciste tú y me hiciste dudar de todo». ¿Dudar de qué? De si valía la pena dedicar mi vida a la destrucción cuando aún existía la bondad genuina. Eduardo abrió los ojos, brillantes de emoción.
Te puse a prueba, sí, y me odio por ello cada minuto desde que supe que vendiste tu broche. Pero no era una prueba perversa, Carmen. Era la prueba final que necesitaba para decidir si seguía el camino de la venganza o si intentaba construir algo nuevo, algo mejor. Carmen procesaba estas palabras mientras observaba al hombre frágil ante ella. Era difícil reconciliar esta imagen con la del poderoso magnate que había sido, o incluso con la del misterioso mendigo que la había cautivado con su sabiduría. ¿Y qué decidió?, preguntó finalmente. Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta se abrió y entró Ricardo Vega con un maletín. «Disculpen la interrupción», dijo. «Don Eduardo, los documentos que solicitó están listos». Eduardo hizo un gesto para que se acercara. «Carmen, necesito mostrarte algo». Vega abrió el maletín y extrajo varios documentos que entregó a Eduardo. Con manos temblorosas, se los ofreció a Carmen. «Este es mi testamento actualizado. Te nombra heredera universal de todos mis bienes, tanto personales como empresariales». Carmen miró los papeles sin comprender realmente lo que leía. «¿Qué? No entiendo». «También hay documentos de adopción», continuó Eduardo. «Si los aceptas, legalmente serías mi hija». Carmen dejó caer los papeles como si quemaran. Se levantó de la silla, retrocediendo. «Esto es una locura. No puedes simplemente... ¿Por qué haría esto? Apenas me conoce». «Te conozco mejor de lo que crees», respondió Eduardo con sorprendente firmeza. «He observado tu bondad, tu perseverancia, tu integridad durante meses. Y lo que es más importante, tú me conociste cuando no era nadie. Me viste cuando era invisible para el mundo». Ricardo Vega intervino con tono profesional. «Don Eduardo también ha dejado instrucciones para recuperar el broche de su familia. Ya hemos localizado la casa de empeño y preparado los trámites para recomprarlo». Carmen sintió que la habitación daba vueltas. Era demasiada información, demasiada emoción, demasiados cambios en apenas unas horas. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose a la puerta. «Carmen, espera», llamó Eduardo. «Hay algo más que debes saber». Ella se detuvo en el umbral, sin volverse. «El proyecto Nueva Aurora», continuó él. «Un plan de desarrollo inmobiliario para transformar tu barrio en un complejo de lujo. ¿Has oído hablar de él? Algo. Dicen que demolerán edificios antiguos. El proyecto es mío, o era mío, antes de mi supuesta muerte». Eduardo hizo una pausa significativa. «Tu panadería está en el centro del área que será demolida». Carmen se volvió lentamente, el impacto de esta nueva revelación grabado en su rostro. «¿Usted iba a destruir mi panadería?» «El hombre que era entonces, sí», admitió Eduardo. «Pero ahora tengo la oportunidad de detenerlo. Con tu ayuda». Carmen lo miró fijamente, intentando procesar todas las capas de esta situación imposible. El hombre al que había alimentado durante meses, por quien había vendido su posesión más preciada, no solo era un billonario que todos creían muerto, sino también el arquitecto de la destrucción de su propio hogar y negocio. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar». Eduardo asintió débilmente. «Lo entiendo. Solo te pido que no desaparezcas, que me des la oportunidad de reparar el daño que he causado. No solo a ti, sino a todos». Carmen salió de la habitación sin responder, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable bajo un cielo plomizo. Carmen caminó sin rumbo durante horas, intentando poner orden en el caos de sus pensamientos. Cuando finalmente regresó a su panadería, encontró a una mujer elegante esperando en la puerta. «¿Carmen Aguirre?», preguntó la desconocida. «Soy Isabel Torres, arquitecta. Eduardo Montero me envió». Carmen la miró con desconfianza. «Parece que todo el mundo conoce mi nombre últimamente». Isabel sonrió con comprensión. «Debe ser abrumador. ¿Podemos hablar?». Dentro de la panadería, Carmen preparó café mecánicamente mientras Isabel desplegaba unos planos sobre la mesa. «Eduardo me pidió que te mostrara esto antes de tomar cualquier decisión», explicó. «Son los planos originales del proyecto Nueva Aurora y la visión alternativa que habíamos estado desarrollando secretamente». Carmen observó los dos conjuntos de planos. El primero mostraba el barrio completamente transformado en un complejo de torres de cristal y acero. El segundo, sorprendentemente, mantenía la estructura del barrio pero renovaba los edificios históricos,
mejorando su infraestructura sin perder su carácter. ¿Eduardo diseñó esto?, preguntó señalando el segundo plano. No exactamente. Isabel hizo una pausa. Fue idea de su hijo, Mateo. Era mi estudiante antes del accidente. Tenía una visión diferente a la de su padre sobre cómo debería crecer la ciudad. ¿Y por qué me muestra esto ahora? Porque Eduardo me dijo que eres la primera persona en años que le ha recordado por qué comenzó en este negocio. No para acumular riqueza o construir monumentos a su ego, sino para crear espacios donde las personas pudieran vivir con dignidad. Carmen estudió los planos, reconociendo su panadería en el centro de ambos diseños. En uno, desaparecía para dar lugar a una torre. En el otro, se mantenía como parte vital del corazón del barrio. ¿Qué quiere Eduardo que haga con esto? Isabel la miró directamente. Quiere que decidas. Si lo rechazas a él y su herencia, entenderá. Pero antes de que lo hagas, quiere que sepas que tienes el poder de salvar no solo tu panadería, sino todo el barrio. ¿Por qué yo? La pregunta que había estado atormentando a Carmen finalmente escapó de sus labios. De todas las personas en el mundo, ¿por qué me eligió a mí? Isabel pareció considerar cuidadosamente su respuesta. Cuando Mateo murió, Eduardo perdió más que un hijo. Perdió su brújula moral. Mateo siempre lo desafiaba. Le recordaba sus principios originales. Hizo una pausa significativa. En ti, creo que Eduardo ha encontrado algo de Mateo. No solo bondad, sino esa determinación inquebrantable de hacer lo correcto, incluso cuando no es fácil o conveniente. Carmen pasó los dedos sobre los planos, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ella. «Necesito verlo otra vez», dijo finalmente. «Necesito hablar con él, cara a cara, sin secretos esta vez». De vuelta en la clínica, Carmen encontró a Eduardo despierto pero visiblemente más débil que horas antes. Su piel tenía un tinte grisáceo que alarmó a Carmen. «¿Has vuelto?», murmuró él con evidente alivio. Isabel me mostró los planos. Carmen se sentó junto a la cama. El original y el de Mateo. Eduardo asintió levemente. Mateo siempre vio lo que yo me negaba a ver, que los edificios no son solo estructuras, son hogares, son comunidades, son vidas entrelazadas. Como mi panadería, añadió Carmen. Como tu panadería. Eduardo intentó sonreír. Cuando Elena y Mateo murieron, perdí el norte. Me obsesioné con la venganza, con destruir a quienes me habían quitado lo único que realmente importaba. Su mirada se perdió un momento en recuerdos dolorosos. Y entonces, mientras planeaba mi regreso, mi gran venganza desde las sombras, apareció una joven panadera que me ofreció pan sin pedir nada a cambio, que me trató como a un ser humano, no como a un estorbo o una estadística. Carmen sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. Aún no entiendo por qué me eligió a mí para todo esto. Eduardo extendió su mano temblorosa hacia ella. Tras un momento de duda, Carmen la tomó entre las suyas. Porque en ti vi lo que había perdido. La capacidad de ver más allá de las apariencias, de valorar lo esencial. Su voz se quebró. Porque cada mañana, cuando me dabas ese pan, no estabas alimentando a un indigente. Estabas honrando la memoria de tus padres, manteniendo vivo su legado a pesar de todo. Carmen recordó sus propias palabras, semanas atrás. Cada vez que amaso el pan, siento sus manos guiando las mías. Vendí el broche, dijo suavemente. La última conexión física con ellos. Y ese sacrificio me mostró lo que necesitaba ver. Eduardo apretó su mano con sorprendente fuerza. Que la verdadera herencia no está en las cosas, sino en los valores que vivimos. Tus padres estarían orgullosos, Carmen. No por conservar un broche, sino por el tipo de persona en que te has convertido. Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. A través de la ventana, el sol comenzaba a romper entre las nubes, bañando la habitación con una luz dorada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Carmen. Con usted, con la empresa, con el barrio. Eso depende en gran parte de ti. Eduardo la miró con intensidad. Puedes rechazar todo esto y volver a tu vida. Recuperarás tu broche, tu panadería estará a salvo, te lo prometo. O puedes aceptar y juntos podemos construir algo que honre tanto a tus padres como a mi familia. Algo que importe realmente. Carmen miró a este hombre complejo, que había pasado de magnate a mendigo, de extraño a algo cercano a un padre,
todo en el espacio de unos meses. Vio su fragilidad actual, pero también la fortaleza de espíritu que ardía en sus ojos. «El doctor dijo que sin la operación experimental le quedan semanas», dijo Carmen. «¿Por qué no la ha programado ya? Tiene los recursos». Eduardo sonrió débilmente. «Porque quería estar seguro de que valía la pena seguir viviendo, de que podía hacer algo significativo con el tiempo que me queda, sea mucho o poco». Carmen sintió que algo cambiaba dentro de ella. La rabia por la manipulación, el shock por las revelaciones, todo comenzaba a transformarse en una comprensión más profunda de este hombre y sus motivos. «Programe la operación», dijo finalmente, «y mientras se recupera, discutiremos el futuro. De la empresa, del barrio, de todo. ¿Eso significa que aceptas?». La esperanza iluminó el rostro cansado de Eduardo. «Significa que estoy dispuesta a intentarlo». Carmen sonrió por primera vez desde que descubrió la verdad. «Después de todo, si pude aprender a hacer pan, quizás pueda aprender a manejar un imperio inmobiliario». Eduardo rió y luego tosió. El esfuerzo evidentemente doloroso para su corazón debilitado. «Serás una Montero formidable, Carmen Aguirre. Mejor que yo, sin duda». Cuando Carmen salió de la habitación, se sentía diferente. Como si hubiera dejado atrás no solo su enfado, sino también la carga de incertidumbre que había llevado durante tanto tiempo. El camino adelante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que iba más allá de la supervivencia diaria. En la recepción de la clínica, Ricardo Vega la esperaba. «Don Eduardo acaba de llamarme», dijo. «Me pidió que iniciara los trámites para la operación y que recuperara esto». Extendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, el broche de zafiras de su abuela resplandecía como si nunca lo hubiera vendido. «¿Cómo tan rápido?» «Cuando uno tiene los recursos adecuados, algunas cosas se mueven más rápido», explicó Vega con una sonrisa. Don Eduardo fue muy específico sobre la urgencia de recuperarlo. Carmen tomó el broche, sintiendo su peso familiar en la palma de su mano. «Gracias. No me agradezca a mí». Vega hizo una pequeña reverencia. «De ahora en adelante, señorita Aguirre, el mundo se moverá de manera diferente para usted». Mientras salía de la clínica con el broche seguro en su bolsillo, Carmen pensó en las palabras de Isabel sobre Mateo, en la confesión de Eduardo sobre su pérdida del norte, en el improbable vínculo que se había formado entre ella y un billonario disfrazado de mendigo. El mundo se movería de manera diferente, sí, pero ella seguiría siendo Carmen Aguirre, la panadera que honraba el legado de sus padres con cada hogaza. Solo que ahora quizás podría honrar también el legado de una familia que había perdido su camino y buscaba redención a través de ella. La sala de espera del centro cardiovascular estaba impregnada de esa tensión particular que solo se encuentra en los hospitales cuando alguien lucha entre la vida y la muerte. Carmen llevaba 7 horas sentada en el mismo sillón, con la mirada fija en las puertas dobles que separaban el área quirúrgica del resto del mundo. El broche de zafiras, ahora recuperado, descansaba en el bolsillo de su chaqueta, su peso una constante recordatorio de todo lo que había cambiado en su vida. «Deberías comer algo», insistió Isabel, ofreciéndole un sándwich de la cafetería por tercera vez. Carmen negó con la cabeza. «No podría tragar nada ahora mismo». Ricardo Vega consultó su reloj, siempre impecable en su traje oscuro. «La cirugía está durando más de lo previsto. No sé si eso es bueno o malo». «Es bueno», intervino Isabel. «Significa que han decidido continuar, que hay esperanza». Carmen cerró los ojos, recordando las últimas palabras que Eduardo le había dicho antes de que lo llevaran al quirófano. «Pase lo que pase, sigue adelante con el plan. Sálvalos a todos». El plan. En los 3 días previos a la cirugía, Eduardo había trabajado incansablemente desde su cama de hospital, dictando instrucciones, firmando documentos, preparando todo para 2 posibles escenarios, su supervivencia o su muerte. Carmen había estado a su lado cada minuto, absorbiendo información sobre un mundo empresarial que le resultaba completamente ajeno. «Si algo me pasa», había insistido Eduardo, «Ricardo e Isabel te guiarán, pero las decisiones finales serán tuyas, Carmen. Confío en tu juicio más que en el mío propio a estas alturas». Las puertas se abrieron finalmente, y el doctor Ramírez emergió, su bata quirúrgica manchada de sangre, su rostro una máscara de fatiga profesional. Carmen se levantó de un salto,
su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo está?» «La operación ha sido extremadamente compleja», comenzó el médico. El procedimiento experimental consistía en implantar un dispositivo de asistencia ventricular de última generación y reparar válvulas dañadas utilizando técnicas regenerativas. Hizo una pausa, estudiando los rostros ansiosos frente a él. Don Eduardo ha resistido admirablemente para alguien de su edad y condición. Está estable, pero las próximas 48 horas serán críticas. Carmen sintió que sus piernas se debilitaban. Isabel la sostuvo por el brazo. «¿Podemos verlo?», preguntó Ricardo. «Estará en cuidados intensivos durante al menos un día. Podrán verlo brevemente cuando lo trasladen a la habitación». Mientras el médico se alejaba, Carmen se dejó caer nuevamente en el sillón, la tensión acumulada durante horas derramándose en forma de lágrimas silenciosas. «No entiendo por qué me afecta tanto», murmuró. Hace una semana ni siquiera sabía quién era realmente. Isabel se sentó a su lado, ofreciéndole un pañuelo. «A veces las conexiones más profundas se forman en los lugares más inesperados». Carmen asintió, recordando cómo había desarrollado un vínculo con el anciano aparentemente indigente, que siempre tenía una palabra amable y una perspectiva única sobre la vida. «La cuestión es», continuó, secándose las lágrimas, «¿me conecté con el verdadero Eduardo o con una persona que no existe?» «Ambos son reales», respondió Isabel con suavidad. El hombre de la calle era Eduardo despojado de todo lo superficial. El Eduardo esencial, podríamos decir. Ricardo, que había estado hablando por teléfono en un rincón, se acercó a ellas con expresión preocupada. «Tenemos un problema. Javier Méndez ha convocado una reunión de emergencia del consejo. De alguna manera se ha enterado de que Eduardo está vivo». Carmen frunció el ceño, recordando al arrogante abogado que había amenazado con desalojarla de la panadería. «¿El mismo Méndez que trabaja para el banco?» «Entre otras cosas», respondió Ricardo sombríamente. «Es el principal socio de Eduardo, quien asumió el control operativo de Grupo Montero tras su supuesta muerte, y uno de los arquitectos de la conspiración que mató a Elena y Mateo». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Había escuchado fragmentos de esta historia, pero la magnitud de la traición seguía siendo difícil de asimilar. «¿Qué quiere ahora?» «Bloquearnos. Si Eduardo muere durante la recuperación, intentará impugnar cualquier cambio reciente en el testamento. Si sobrevive, buscará declararlo incapacitado mentalmente». Carmen apretó el broche en su bolsillo. De pronto, todo parecía demasiado grande, demasiado complicado para una simple panadera. «¿Qué se supone que debo hacer?» Ricardo e Isabel intercambiaron una mirada. «Eduardo dejó instrucciones específicas para este escenario», dijo Ricardo. «Quiere que asistas a esa reunión». «¿Yo?» Carmen soltó una risa nerviosa. «Ni siquiera sé cómo comportarme en un lugar así. ¿Qué voy a decirles?» «Nada», respondió Ricardo con una sonrisa astuta. «Solo estarás allí, observando. Yo hablaré, pero tu presencia enviará un mensaje claro. Eduardo tiene una heredera y está preparada para asumir el control». 24 horas después, Carmen se encontraba en una situación que jamás habría imaginado ni en sus sueños más extravagantes. Vestida con un traje sastre prestado por Isabel, con el cabello recogido y un maquillaje discreto, atravesaba las puertas de cristal de la imponente Torre Montero, el rascacielos que albergaba la sede central del imperio inmobiliario de Eduardo. A su lado, Ricardo Vega le susurraba últimas instrucciones. «Pase lo que pase, mantén la compostura. No respondas a provocaciones. Recuerda que aún no han sido informados oficialmente de tu adopción. Para ellos, eres simplemente una desconocida que Eduardo ha traído a la reunión». El ascensor privado los llevó al piso 50, donde una impresionante sala de juntas aguardaba. Carmen sintió que se le secaba la boca al ver la mesa de caoba pulida, los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, los retratos de Eduardo en diferentes épocas de su carrera, y alrededor de la mesa, 6 hombres y 2 mujeres la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén apenas disimulado. «Señor Vega», saludó Javier Méndez desde la cabecera de la mesa. «Veo que trae compañía». «No recuerdo haber aprobado la presencia de extraños en esta reunión». Ricardo sonrió con frialdad. «La señorita Aguirre viene en representación de don Eduardo Montero, quien, como todos ustedes saben ahora,
Está vivo y recuperándose de una intervención quirúrgica. Un murmullo recorrió la mesa. Carmen observó con atención las reacciones. Algunos parecían genuinamente sorprendidos, otros claramente incómodos. Méndez mantenía una expresión impasible, pero Carmen detectó un tic nervioso en su mandíbula. «Esto es irregular», intervino una mujer de aspecto severo. «Si Eduardo está vivo, ¿por qué no está aquí? Y si está incapacitado, ¿cómo puede esta persona representarlo legalmente?» Ricardo extrajo una carpeta de su maletín. «Tengo aquí la certificación médica de la existencia de Eduardo Montero, documentos notariales que revierten su declaración de fallecimiento y poderes legales que me autorizan a actuar en su nombre durante su recuperación». Dejó caer los documentos sobre la mesa. «También tengo algo más, pero preferiría discutirlo en privado con el señor Méndez». Méndez entrecerró los ojos. «Lo que tenga que decir, puede decirlo frente al consejo completo». Ricardo miró a Carmen, como pidiendo su aprobación. Ella asintió levemente. «Como desee». Ricardo extrajo un segundo conjunto de documentos. Estos son informes de investigación privada que demuestran la participación de ciertos miembros de este consejo en el sabotaje que causó el accidente aéreo que mató a Elena y Mateo Montero hace 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen podía escuchar el latido de su propio corazón mientras observaba cómo el rostro de Méndez perdía todo color. «Eso es absurdo», balbuceó finalmente. «Un accidente trágico, investigado exhaustivamente, por investigadores comprados», intervino Carmen, sorprendiéndose a sí misma. «Al igual que los mecánicos que manipularon el avión». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Carmen sintió un súbito calor en las mejillas, pero no retrocedió. Algo en la arrogancia de Méndez, en su desprecio por ella, había tocado una fibra sensible. «¿Y usted cómo sabe eso, señorita Aguirre, era?», preguntó Méndez con desdén. Carmen mantuvo la mirada fija en él. «Porque Eduardo me lo contó todo, mientras vivía en las calles, observando cómo ustedes destrozaban su legado, planeaba su regreso. Cada movimiento, cada transacción sospechosa, cada conversación privada que creían segura, todo está documentado». No estaba segura de si todo lo que decía era cierto, pero la reacción de Méndez y otros 2 miembros del consejo le confirmó que había dado en el clavo. El rostro de uno de ellos se había vuelto ceniciento. Otro aflojó nerviosamente su corbata. «Ricardo», continuó Carmen, ganando confianza, «muéstrales la oferta de Eduardo». Vega extrajo un tercer conjunto de documentos. «Don Eduardo está dispuesto a no presentar cargos criminales contra los implicados bajo ciertas condiciones. Renuncia inmediata al consejo. Devolución de acciones adquiridas irregularmente. Y cancelación permanente del proyecto Nueva Aurora, tal como está concebido actualmente». Méndez golpeó la mesa con el puño. «Esto es extorsión. No pueden entrar aquí y amenazarnos». «No es una amenaza», respondió Carmen con calma. «Es una oportunidad. La única que tendrán». La reunión se disolvió en un caos controlado. Algunos miembros del consejo exigían ver las pruebas. Otros se apresuraban a declarar su ignorancia sobre cualquier conspiración. Méndez permanecía sentado, su mirada fija en Carmen con un odio tan palpable que ella podía sentirlo como calor físico. De vuelta en el ascensor, las piernas de Carmen finalmente cedieron. Se apoyó contra la pared, respirando profundamente. «Has estado brillante», dijo Ricardo con admiración. «Eduardo estaría orgulloso». «Me sentí como una impostora», confesó ella. «Todo ese poder, esas personas, no es mi mundo». «Ahora lo es», respondió Ricardo. «Y lo has manejado con más dignidad de la que la mayoría de ellos jamás ha mostrado». En la clínica, Eduardo había sido trasladado a su suite privada. Seguía conectado a numerosos monitores y vías intravenosas, pero estaba despierto, sus ojos cansados pero alertas cuando Carmen entró. «Ricardo me lo ha contado todo», dijo con voz débil. «Te enfrentaste a Méndez». Carmen se sentó junto a la cama, súbitamente exhausta. Nunca había odiado a nadie como lo odié a él en esa sala. La forma en que hablaba, cómo me miraba, como si fuera basura. «Es como se ganan personas como él», murmuró Eduardo, devaluando a los demás para sentirse superiores. Carmen observó el rostro pálido de Eduardo, las marcas de la edad acentuadas por la fatiga de la cirugía.
Era difícil imaginar que este hombre frágil había sido una vez el implacable titán de los negocios que construyó un imperio. ¿Cómo lo soportaste?, preguntó finalmente. Trabajar con gente así, año tras año. Eduardo cerró los ojos un momento. Al principio, no eran así. O quizás no los veía realmente. Estaba demasiado enfocado en crecer, en construir, en demostrar mi valor. Abrió los ojos de nuevo, su mirada llena de arrepentimiento. Para cuando me di cuenta de en qué nos habíamos convertido, ya era tarde. Elena lo vio antes que yo. Mateo también. Carmen recordó los planos alternativos que Isabel le había mostrado. Tu hijo tenía una visión diferente. Eduardo asintió débilmente. Mateo creía que los edificios debían servir a las personas, no al revés. La última vez que discutimos, me acusó de haber traicionado nuestros ideales originales. Su voz se quebró. Tenía razón, y nunca pude decírselo. Algo en su vulnerabilidad, en su dolor desnudo, tocó a Carmen profundamente. Este hombre que lo había tenido todo había perdido lo único realmente valioso. Como ella. Sacó el broche de su bolsillo y lo sostuvo bajo la luz. A veces pienso que me aferro demasiado a los objetos, como si este broche pudiera realmente mantener vivos a mis padres. Es natural, murmuró Eduardo. Nos aferramos a lo tangible porque lo intangible es demasiado doloroso de confrontar. ¿Qué es lo intangible para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Eduardo miraba por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir. La culpa, respondió finalmente. De no haber escuchado a Elena cuando me advirtió sobre mis socios, de haber discutido con Mateo la última vez que lo vi, en lugar de escucharlo. Volvió a mirar a Carmen. De haberte puesto a prueba cuando ya me habías demostrado 1000 veces tu bondad. Carmen tomó su mano con cuidado, sorprendida por lo natural que se sentía el gesto. Todos cargamos con algo. Mis padres murieron en un accidente que pudo evitarse. El autobús tenía fallos mecánicos que la empresa ignoró para ahorrar costos. Era la primera vez que compartía este detalle. Durante meses, fantaseé con venganzas elaboradas contra los dueños de la compañía. ¿Qué te detuvo? La panadería. Carmen sonrió levemente. Cada mañana, al encender el horno, al amasar el pan, recordaba que mis padres nunca habrían querido que desperdiciara mi vida en odio. Eduardo apretó su mano. Eres más sabia de lo que yo fui. Gasté 5 años planeando venganza. ¿Y para qué? La venganza no devolvería a Elena y Mateo. Pero ahora puedes honrarlos, dijo Carmen. Con tus acciones, con lo que construyas de ahora en adelante. Un destello de determinación iluminó los ojos cansados de Eduardo. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Si sobrevivo a esto, lo harás, afirmó Carmen con una certeza que la sorprendió a sí misma. Eduardo la observó con curiosidad. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tienes algo por lo que vivir ahora. Un propósito mayor que la venganza. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de mundos para Carmen. Por las mañanas, volvía brevemente a la panadería. Amasaba el pan como siempre había hecho. Hablaba con los clientes habituales que preguntaban por el viejo Eduardo, que solían ver en la plaza. Por las tardes, se sumergía en el universo corporativo junto a Ricardo e Isabel, aprendiendo sobre contratos, planes de desarrollo, estructuras empresariales complejas. Y cada noche, regresaba a la clínica para compartir con Eduardo los avances del día. Para su sorpresa, él parecía más interesado en los pequeños detalles de la panadería que en los grandes movimientos corporativos. Cuéntame sobre la señora Lucía, pedía, refiriéndose a una cliente habitual. ¿Sigue comprando el pan de centeno para su nieto? ¿O probaste la variación de la receta de tu padre? ¿La de romero y aceite de oliva? Una noche, mientras Carmen le relataba cómo había experimentado con una masa de fermentación más larga, notó que Eduardo la observaba con una expresión peculiar. ¿Qué pasa?, preguntó, interrumpiendo su explicación. Te iluminas cuando hablas de pan, respondió él simplemente. Es hermoso de ver. Carmen sintió un súbito calor en las mejillas. Es lo único que sé hacer realmente bien. Te equivocas. Eduardo se incorporó ligeramente en la cama. Hoy Ricardo me contó cómo manejaste la reunión con el Departamento de Planificación sobre el nuevo enfoque para el barrio San Telmo. Dijo que captaste la esencia del problema en minutos,
cuando ellos llevaban semanas dando vueltas. Solo apliqué sentido común. Exactamente. Eduardo sonrió. El sentido común es el recurso más escaso en los círculos de poder. Todo se complica innecesariamente. Se pierde en abstracciones y egos, cuando la mayoría de los problemas tienen soluciones simples, si uno realmente escucha a las personas afectadas. Carmen consideró sus palabras. Era verdad que, en las reuniones a las que había asistido, a menudo se sorprendía por cómo los expertos complicaban cuestiones básicas. ¿Sabes qué me dijo mi padre una vez? Compartió. Que el pan es como la vida. Necesita ingredientes simples, tiempo adecuado y manos que lo traten con respeto. Si complicas demasiado la receta, pierdes la esencia. Tu padre era un hombre sabio. Eduardo pareció reflexionar un momento. Me hubiera gustado conocerlo. Y a tu madre. A ellos les habrías caído bien. Carmen sonrió. El Eduardo que conocí en la plaza, no el magnate inmobiliario. Ese Eduardo murió hace mucho tiempo, dijo él con suavidad. O quizás solo estaba enterrado bajo capas de ambición y poder. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Ramírez para su revisión nocturna. Para sorpresa de Carmen, el médico parecía genuinamente impresionado por los avances de Eduardo. Su recuperación está siendo notablemente rápida para alguien con su historial, comentó mientras revisaba los monitores. Los parámetros cardíacos muestran una mejoría que, francamente, no esperábamos ver tan pronto. Tengo una buena razón para mejorar, doctor, respondió Eduardo mirando a Carmen. Cuando el médico se retiró, Eduardo pareció súbitamente más serio. Carmen, hay algo de lo que debemos hablar, algo que no puede esperar. Ella se tensó, preocupada por su tono. ¿Qué ocurre? He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que realmente quiero hacer con el tiempo que me quede, sea mucho o poco. Eduardo hizo una pausa. Y creo que encontré la respuesta en algo que tú haces cada día, sin siquiera pensarlo. Carmen lo miró confundida. ¿A qué te refieres? Al pan. Los ojos de Eduardo brillaron con entusiasmo renovado. Toda mi vida construí edificios, estructuras físicas, algunas hermosas, otras funcionales, muchas simplemente monumentos a la vanidad y el estatus. Pero tú, Carmen, tú creas algo que nutre, que sustenta la vida misma, algo que compartimos todos, ricos o pobres. Carmen comenzaba a entender hacia dónde se dirigía. ¿Estás pensando en expandir la panadería? Estoy pensando en algo mucho más grande. Eduardo tomó sus manos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando nos conocimos? Que muchos días repartías el pan sobrante entre quienes no podían pagarlo. Carmen asintió, recordando aquellas mañanas en la plaza. Es lo que mis padres siempre hicieron. Imagina eso a gran escala. No una panadería, sino una red de ellas. No solo en nuestro barrio, sino en toda la ciudad, en todo el país, eventualmente. Lugares donde se haga pan artesanal, como el tuyo, y donde cada mañana se ofrezca desayuno gratuito a quienes lo necesiten. La idea era audaz, hermosa en su simplicidad. Una cadena de panaderías benéficas, no exactamente benéficas, serían negocios reales, sostenibles. Venderían pan de calidad a quienes pueden pagarlo y ofrecerían el desayuno básico, pan, café, quizás algo más, a quienes no pueden. Sin humillación, sin papeleo, sin demostrar que eres suficientemente pobre. Simplemente compartir lo más básico, el pan de cada día. Carmen visualizó el concepto y sintió que algo se expandía en su pecho. Lo llamaríamos pan de esperanza, continuó Eduardo, su voz más fuerte ahora. Y no sería caridad, sería comunidad. Reconocer que todos estamos conectados, que todos merecemos ese gesto básico de humanidad que tú me ofreciste cuando creías que no era nadie. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era perfecto, simple pero transformador. No se trataba de grandes estructuras o planes grandiosos, sino de multiplicar un gesto humano básico, hacerlo accesible a todos. Me encanta, dijo finalmente. Es exactamente lo que mis padres habrían querido, lo que Mateo y Elena habrían apoyado. Eduardo se recostó en la almohada, visiblemente emocionado pero también agotado por el esfuerzo. Empezaremos con la renovación de tu panadería. Luego, 5 más en diferentes barrios. Un modelo que podamos perfeccionar y luego replicar. Cerró los ojos un momento.
Usaremos parte de los edificios de Grupo Montero, transformándolos en espacios más humanos, más conectados con la comunidad. Será nuestra forma de redención. Carmen apretó su mano, sintiendo que por primera vez desde la muerte de sus padres, tenía un propósito que trascendía la mera supervivencia. Lo haremos, prometió. Juntos. Esa noche, mientras Eduardo dormía, Carmen permaneció a su lado, observando cómo su pecho subía y bajaba con una respiración cada vez más fuerte. Pensaba en los extraños caminos del destino que habían unido sus vidas. En cómo un simple gesto, ofrecer pan a un desconocido, había desencadenado una transformación tan profunda para ambos. Y mientras la ciudad dormía fuera de la ventana, Carmen imaginó un futuro donde cada amanecer traería consigo el aroma del pan recién horneado para todos. Un recordatorio diario de que la humanidad, a pesar de todo, aún era capaz de los gestos más simples y poderosos de bondad. El aroma del pan recién horneado inundaba la pequeña cocina del apartamento sobre la panadería. Carmen amasaba con movimientos rítmicos y precisos, mientras Eduardo, sentado en una silla cercana, observaba con fascinación el proceso. Habían pasado 6 semanas desde la cirugía. Contra todo pronóstico médico, Eduardo había sido dado de alta después de solo 3 semanas en la clínica. Su recuperación tan notable que el doctor Ramírez la había calificado de poco menos que milagrosa. Ahora, siguiendo el consejo médico de evitar el estrés de su penthouse solitario, se había instalado temporalmente en el apartamento de Carmen. La masa está viva, explicaba ella mientras sus manos trabajaban la mezcla de harina, agua y levadura. Respira, crece, tiene su propio tiempo. No puedes apresurarla. Eduardo asintió, sus ojos brillantes con una curiosidad que Carmen había llegado a adorar. Era el mismo brillo que había visto en el anciano del banco de la plaza. Una sed genuina de conocimiento que ninguna riqueza podía comprar. Es como un proyecto de construcción, observó él. Cada ingrediente debe estar en perfecta proporción. Cada paso tiene su momento preciso. Nunca lo había pensado así. Carmen sonrió. Supongo que ambos construimos, solo que con materiales diferentes. La convivencia había resultado sorprendentemente natural. Eduardo, despojado de su identidad de magnate, era un compañero considerado y curioso. Carmen había descubierto en él una humildad y sentido del humor que contrastaban radicalmente con la imagen pública del implacable empresario que había sido. Cada mañana, Eduardo insistía en bajar a la panadería para observar el proceso completo, desde el encendido de los hornos hasta la apertura de puertas. Al principio, los clientes habituales lo miraban con extrañeza, preguntándose qué hacía allí el anciano que solían ver en la plaza. Pero pronto, Eduardo se convirtió en una presencia querida, compartiendo historias con los ancianos, escuchando pacientemente a las madres que venían con sus hijos, ofreciendo consejos ocasionales a los jóvenes estudiantes que compraban pan antes de ir a la universidad. «Es como si siempre hubieras pertenecido aquí», comentó Carmen una tarde, mientras cerraban la panadería. Eduardo pasó la mano por el viejo mostrador de madera, sus dedos trazando las marcas dejadas por décadas de uso. Quizás porque aquí encontré algo que había olvidado buscar. ¿El qué? Propósito. No ambición, no poder, no venganza. Simple y puro propósito. Esa noche, mientras compartían una sencilla cena, Ricardo Vega e Isabel Torres se unieron a ellos para discutir los avances del proyecto Pan de Esperanza. La mesa de la cocina estaba cubierta de planos, proyecciones financieras y diseños preliminares. «Hemos identificado los primeros 5 locales», explicó Isabel, desplegando un mapa de la ciudad. «Todos están en propiedades del Grupo Montero, ubicados estratégicamente en barrios con alta densidad poblacional y necesidades sociales diversas». Ricardo añadió, «El modelo financiero es sostenible. Cada panadería funcionará como negocio regular durante el día, con productos premium para quienes pueden pagarlos. Las primeras horas de la mañana estarán dedicadas al programa de desayunos gratuitos, financiado parcialmente por las ventas regulares y parcialmente por un fideicomiso que hemos establecido». Eduardo estudiaba los documentos con atención, pero Carmen notó que su mirada se detenía constantemente en los diseños arquitectónicos. «¿Qué piensas?», preguntó ella. «Pareces preocupado por algo». Eduardo señaló los planos.
Son buenos diseños, funcionales, atractivos, pero les falta alma. Isabel pareció sorprendida. ¿Alma? Mira la panadería de Carmen. Eduardo hizo un gesto abarcando el local debajo de ellos. No es perfecta desde un punto de vista de diseño. El espacio podría optimizarse mejor, la cocina modernizarse. Pero tiene algo que ningún arquitecto puede diseñar. Historia, memorias, vida acumulada. Carmen nunca había escuchado a nadie describir la vieja panadería familiar con tanto respeto y comprensión. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó Isabel genuinamente interesada. No construyamos panaderías que parezcan salidas de una revista de diseño. Construyamos lugares que se sientan como hogar desde el primer momento, usando materiales locales, incorporando elementos históricos del barrio, contratando artesanos de la comunidad para los detalles. Una sonrisa se extendió por el rostro de Isabel. Suenas exactamente como Mateo. Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Eduardo bajó la mirada, visiblemente conmovido por la comparación. Es el mayor cumplido que podrías hacerme. Ricardo, siempre pragmático, llevó la conversación de vuelta a los asuntos prácticos. La rehabilitación del barrio San Telmo también avanza. Los vecinos han respondido con entusiasmo a las consultas participativas. Es la primera vez que alguien les pregunta qué quieren realmente para su comunidad. ¿Y qué quieren?, preguntó Carmen. Sorprendentemente, cosas simples, respondió Isabel. Espacios verdes seguros, lugares de reunión comunitaria, infraestructura básica mejorada, preservación del carácter histórico. Nada de los lujos que el plan original contemplaba. Eduardo asintió pensativamente. Elena siempre decía que las personas no necesitan lujo. Necesitan dignidad, espacios que les permitan vivir, conectar, crecer. Hablando de crecer, intervino Ricardo. Méndez y sus cómplices finalmente han aceptado el acuerdo. Renunciaron formalmente al consejo esta mañana. La Fiscalía ha recibido toda la documentación sobre la conspiración, pero bajo un acuerdo de confidencialidad que les evita la cárcel a cambio de alejarse completamente de tus empresas. Eduardo intercambió una mirada con Carmen. Habían discutido extensamente sobre este punto. Parte de él aún ansiaba justicia pública, ver a los asesinos de su familia tras las rejas. Pero Carmen le había ayudado a ver que un juicio prolongado solo traería más dolor y mantendría vivo el ciclo de venganza. ¿Están seguros de que no volverán a hacer daño?, preguntó ella, expresando la preocupación que ambos compartían. El acuerdo incluye cláusulas muy estrictas. Si intentan cualquier cosa contra Eduardo o contra los proyectos, la evidencia se hace pública inmediatamente. Ricardo sonrió. Además, sin sus posiciones en Grupo Montero, han perdido gran parte de su influencia. Sorprendentemente, muchos de sus antiguos aliados están ansiosos por distanciarse de ellos ahora que conocen la verdad. Eduardo parecía pensativo. A veces me pregunto si Elena aprobaría esta solución. Parte de mí siente que estoy traicionando su memoria al no llevarlos ante la justicia pública. Carmen colocó su mano sobre la de él. Por lo que me has contado de ella, Elena valoraba la sanación por encima del castigo. Creo que estaría más orgullosa de ver lo que estás construyendo ahora que de ver a sus asesinos en prisión. Eduardo la miró con gratitud, sus ojos brillantes de emoción contenida. Tienes razón. Elena siempre miraba hacia adelante, nunca atrás. Era yo quien se aferraba al pasado. Cuando Ricardo e Isabel se marcharon, Eduardo y Carmen salieron al pequeño balcón que daba a la plaza. La noche era fresca pero agradable. El cielo despejado revelaba un manto de estrellas raramente visible en la ciudad. Hace exactamente 4 meses que nos conocimos, dijo Eduardo de pronto. En ese banco, justo allí. Carmen siguió su mirada hacia el lugar donde solía sentarse, ahora vacío bajo la luz de la farola. A veces parece que fue ayer. Otras veces, siento como si hubieran pasado años. Eduardo sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una pequeña caja de terciopelo azul. Quería esperar al momento adecuado para esto, dijo, abriéndola. Dentro había un broche de oro y esmeraldas, diseñado como complemento perfecto al broche de zafiras de Carmen. Era de Elena, explicó. Lo usó el día de nuestra boda. Quería que Mateo se lo diera a su esposa algún día. Su voz se quebró ligeramente. Me gustaría que lo tuvieras. No como reemplazo del tuyo, sino como compañero. Carmen tomó la caja con manos temblorosas,
demasiado emocionada para hablar. Ahora tienes algo de ambas familias, continuó Eduardo. Un recordatorio de que el pasado nunca nos abandona realmente, pero tampoco debe definirnos o limitarnos. Carmen abrazó a Eduardo impulsivamente, sintiendo su fragilidad física, pero también la fuerza interior que había desarrollado durante su recuperación. Gracias, murmuró contra su hombro, por confiar en mí, por darme un propósito más grande que solo sobrevivir. Eres tú quien me salvó, Carmen, respondió él, su voz cargada de emoción, en todos los sentidos que importan. A la mañana siguiente, Carmen despertó al amanecer como de costumbre, pero para su sorpresa, encontró la cocina ya en actividad. Eduardo había madrugado y estaba preparando la masa para el pan del día. ¿Qué haces?, preguntó, sorprendida y divertida, al ver al legendario magnate inmobiliario con harina hasta los codos. Practico, respondió él con seriedad. Mañana es el día. Carmen asintió, recordando. Mañana inaugurarían oficialmente la primera panadería Pan de Esperanza, la renovación de la panadería original de sus padres. Sería también la presentación pública de Eduardo Montero al mundo, su primera aparición oficial desde que se revelara que seguía vivo. ¿Nervioso?, preguntó ella, acercándose para inspeccionar su trabajo. Aterrorizado, admitió con una sonrisa. No por la prensa o las cámaras, he lidiado con eso toda mi vida. Estoy aterrorizado de que mi pan no sea lo suficientemente bueno. Carmen rió, pero comprendía perfectamente. Para Eduardo, este no era un simple acto publicitario, era la manifestación física de su transformación, la prueba tangible de que Eduardo Montero ya no era solo un constructor de edificios, sino alguien capaz de crear algo que alimentaba directamente a otros. Tu técnica está mejorando, observó, notando cómo sus manos, antes temblorosas por la recuperación, ahora trabajaban la masa con creciente seguridad. Pero recuerda que el pan no juzga, solo pide respeto y paciencia. Eduardo asintió, absorbiendo la lección. Como las personas, como la vida misma. El día de la inauguración amaneció luminoso y claro, como si el cielo mismo quisiera celebrar el acontecimiento. La panadería El Sabor de ayer, ahora renovada pero respetando cuidadosamente su esencia original, lucía su nuevo cartel adicional: Pan de Esperanza, alimento para todos. Desde las 5 de la mañana, una fila de personas se había formado en la puerta. No eran periodistas o curiosos atraídos por el regreso del famoso Eduardo Montero. Eran personas del barrio, trabajadores que salían temprano, ancianos con pensiones insuficientes, madres solteras con niños adormilados de la mano, todos atraídos por la promesa de un desayuno caliente y digno. Carmen y Eduardo, vestidos con sencillos uniformes de panaderos, abrieron las puertas juntos. «Bienvenidos a Pan de Esperanza», saludó Carmen con una sonrisa. «Por favor, pasen y compartan con nosotros». El interior había sido transformado sutilmente. Mesas y sillas de madera cálida, no lujosas, pero sí dignas y confortables, ocupaban una sección del local. En las paredes, fotografías en blanco y negro contaban la historia de la panadería original, junto a imágenes de los padres de Carmen y de Elena, y Mateo Montero. Era un espacio que honraba el pasado, mientras abrazaba el futuro. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo y Carmen sirvieron personalmente café, chocolate caliente y pan recién horneado a más de 100 personas. No hubo formularios que llenar, preguntas incómodas ni miradas de lástima. Solo el simple acto de compartir alimento en un espacio de respeto mutuo. A las 8 en punto, cuando estaba programada la conferencia de prensa oficial, la panadería ya había completado su primer servicio de desayunos gratuitos. Los periodistas que llegaron se encontraron con Eduardo y Carmen atendiendo a los clientes regulares que ahora pagaban por productos premium, cuyos beneficios ayudarían a financiar los desayunos del día siguiente. La imagen era poderosa. Eduardo Montero, el magnate inmobiliario que todos creían muerto, sirviendo personalmente a sus clientes, vestido no con un traje costoso, sino con un sencillo uniforme de panadero. Las cámaras disparaban frenéticamente mientras Eduardo salía para hacer su declaración, con Carmen a su lado. Sobre el pequeño estrado improvisado parecía más alto, más fuerte, más vivo que en todos los meses anteriores. «Buenos días a todos», comenzó. «Como pueden ver, los rumores sobre mi muerte fueron bastante exagerados.
Una risa recorrió la multitud de periodistas. Hace 5 años perdí lo que más amaba en el mundo, mi esposa Elena y mi hijo Mateo. Esa pérdida me llevó a cuestionar todo, incluso mi propia identidad. Hizo una pausa, su mirada recorriendo las caras atentas. Decidí desaparecer, vivir en las calles, observar el mundo sin el filtro del poder y el privilegio. Eduardo miró brevemente a Carmen, quien le ofreció una sonrisa alentadora. Y entonces, cuando había perdido toda fe en la humanidad, conocí a alguien que me devolvió la esperanza a través del gesto más simple: compartir su pan conmigo cada mañana, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Los flashazos de las cámaras se intensificaron cuando Eduardo tomó la mano de Carmen. Les presento a Carmen Aguirre Montero, mi hija adoptiva y socia en este nuevo proyecto. Una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en construir imperios, sino en construir conexiones humanas. Carmen, normalmente incómoda ante la atención, se encontró sorprendentemente tranquila mientras Eduardo explicaba la visión detrás de Pan de Esperanza, una red nacional de panaderías que ofrecerían desayunos gratuitos cada mañana, sostenidas por la venta de productos artesanales premium durante el resto del día. No es caridad, enfatizó Carmen cuando llegó su turno de hablar. Es comunidad. Es reconocer que todos merecemos empezar el día con dignidad, con alimento, con calor humano. Las preguntas de los periodistas llegaron rápidamente. ¿Cómo había sobrevivido Eduardo? ¿Por qué fingir su muerte? ¿Qué pasaría con sus otras empresas? ¿Era este proyecto solo una estrategia de relaciones públicas? Eduardo respondió con una honestidad que sorprendió a todos, incluida Carmen. Habló abiertamente sobre la conspiración que había matado a su familia, sobre sus años planeando venganza, sobre cómo Carmen había transformado su visión del mundo. Sí, tengo una fortuna, admitió en respuesta a una pregunta particularmente incisiva. Pero descubrí que todo ese dinero no pudo comprarme lo que Carmen me dio gratuitamente: reconocimiento de mi humanidad. Ahora quiero usar esos recursos para multiplicar ese gesto, para crear espacios donde todos, independientemente de su situación económica, puedan experimentar esa misma dignidad. Cuando la conferencia terminó, la noticia ya se había extendido por toda la ciudad. Eduardo Montero había regresado, transformado, con un proyecto revolucionario que combinaba negocios sostenibles con impacto social directo. Pero para Carmen, el verdadero triunfo del día no fueron los titulares ni la atención mediática. Fue el momento en que, terminada la conferencia, Eduardo se acercó a ella con una pequeña hogaza de pan en las manos. «Lo hice yo mismo», dijo, con el orgullo de un niño mostrando su primer dibujo. «¿Lo probamos?» Juntos, sentados en un rincón tranquilo mientras la actividad continuaba a su alrededor, compartieron ese pan simple. No era perfecto. La corteza estaba un poco demasiado oscura en un lado, la miga algo desigual, pero estaba hecho con cuidado, con intención, con respeto por el proceso. «Está delicioso», dijo Carmen sinceramente. Eduardo sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro y borraba años de su apariencia. «¿Sabes? Cuando era niño, antes de todo el dinero y el poder, mi madre solía decir que compartir el pan con alguien creaba un vínculo sagrado». Miró alrededor, a las personas que disfrutaban del espacio, a los trabajadores que preparaban más pan para la tarde. «Ahora entiendo lo que quería decir». Carmen siguió su mirada, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. «Mis padres decían algo similar, que el pan tiene memoria, que absorbe las intenciones de quien lo amasa y las transmite a quien lo come. Entonces espero que este pan», Eduardo señaló la panadería entera, «lleve nuestras intenciones a todos los que lo compartan». El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Periodistas, vecinos, curiosos, todos querían conocer la historia detrás de Pan de Esperanza. Eduardo y Carmen alternaron entre atender a la prensa, servir a los clientes y supervisar la producción. Para sorpresa de Carmen, Eduardo parecía infatigable, su energía renovada por un propósito que lo llenaba completamente. El hombre frágil que había salido de la cirugía cardíaca apenas 2 meses atrás parecía haber sido reemplazado por alguien vigoroso, revitalizado no solo por la intervención médica, sino por algo mucho más poderoso, una razón para vivir plenamente. Al anochecer,
Cuando finalmente cerraron las puertas, Eduardo y Carmen se sentaron exhaustos pero satisfechos en una de las mesas. 200 desayunos gratuitos servidos, informó Carmen, revisando las cifras del día. Y ventas regulares un 30% por encima de lo proyectado. La gente realmente apoya la idea. Eduardo asintió, complacido pero no sorprendido. Las personas reconocen la autenticidad. Este no es un proyecto corporativo diseñado por un departamento de marketing. Es algo que nació de experiencias reales, de necesidades reales. Carmen estudió al hombre frente a ella, maravillada por la transformación que había presenciado. Del arrogante magnate que había planeado demoler su barrio, al anciano aparentemente indigente de la plaza, y ahora este Eduardo, humilde pero decidido, sereno, pero lleno de propósito. El médico llamó hoy, mencionó Eduardo cambiando de tema. Dice que mi recuperación es sin precedentes. Quieren estudiar mi caso, entender cómo mi corazón ha mejorado tanto en tan poco tiempo. ¿Qué les dijiste? Eduardo sonrió, una sonrisa cargada de significado. Les dije que encontré algo que la medicina no puede proporcionar. Un corazón nuevo, en sentido figurado. Alcanzó la mano de Carmen a través de la mesa. Les dije que conocí a alguien que me enseñó a ver el mundo de nuevo, a través de ojos no contaminados por el poder o la venganza. Carmen apretó su mano, conmovida. Hiciste lo mismo por mí, ¿sabes? Me estaba hundiendo, aferrándome a la panadería no por pasión sino por obligación, por miedo a perder lo último que me conectaba con mis padres. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la verdadera conexión con ellos no está en este edificio o en un broche. Está en continuar lo que ellos valoraban, crear algo que nutra, que conecte, que importe realmente. Eduardo miró alrededor, al espacio que habían transformado juntos, que combinaba el legado de ambas familias. Mañana abriremos la segunda panadería, dijo, con la satisfacción de quien ve un plan mayor desarrollándose. En un mes, las 5 primeras estarán funcionando. Para fin de año, 15 en total. Y luego, un paso a la vez, le recordó Carmen suavemente. Como el pan, no puedes apresurarlo. Eduardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. De todos los proyectos que había desarrollado en su vida, este era el que no debía ser apresurado, el que debía crecer orgánicamente, con raíces profundas en cada comunidad. Esa noche, mientras cerraban la panadería juntos, Eduardo se detuvo frente a la pared donde habían colgado las fotografías familiares. Sus dedos rozaron suavemente la imagen de Elena y Mateo. Creo que por fin lo entendí, murmuró, como hablándoles, lo que siempre intentaban decirme, que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en compartir. Carmen se acercó, y en un gesto que se había vuelto natural entre ellos, apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. Ellos lo saben, dijo simplemente. Y mientras apagaban las luces, dejando que el aroma del pan recién horneado impregnara el aire como una promesa para el día siguiente, ambos sintieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier imperio, un propósito compartido, una familia elegida, y la certeza de que incluso las pérdidas más devastadoras pueden, con tiempo y amor, transformarse en nuevos comienzos. El amanecer pintaba de dorado las calles de la ciudad cuando Carmen abrió los ojos. A su lado, sobre la mesita de noche, los 2 broches, el de zafiras de su familia y el de esmeraldas de Elena, capturaban los primeros rayos de sol, entrelazados como un símbolo de la unión de 2 legados. 6 meses habían pasado desde la inauguración de la primera panadería Pan de Esperanza. 6 meses de transformación, crecimiento y desafíos que Carmen jamás habría imaginado cuando ofrecía pan a un anciano, aparentemente sin hogar en una plaza. El aroma del café recién hecho la atrajo hacia la cocina, donde encontró a Eduardo ya vestido y activo, preparando el desayuno con una energía que desmentía sus 78 años. «Buenos días, dormilona», saludó con una sonrisa, señalando el reloj que marcaba las 5:15 de la mañana. «¿Lista para el gran día?». Carmen asintió, aún adormilada pero sintiendo la familiar mezcla de nervios y emoción. Hoy inaugurarían la 15ª panadería Pan de Esperanza, completando la primera fase del proyecto que se había extendido por toda la ciudad y comenzaba a captar atención nacional. «¿Ya revisaste los mensajes?», preguntó, aceptando agradecida la taza de café que Eduardo le ofrecía.
7 confirmaciones más de alcaldes de diferentes ciudades interesados en llevar el modelo a sus comunidades. Eduardo no podía ocultar su satisfacción. Y una llamada de la ministra de Desarrollo Social. Quiere estudiar cómo replicar el programa a nivel gubernamental. Carmen sonrió, aún maravillada por el impacto que su simple idea había generado. Lo que comenzó como un gesto personal, ofrecer pan a quien lo necesitara, se había convertido en un movimiento. En solo 6 meses, las 14 panaderías existentes servían más de 3.000 desayunos gratuitos cada mañana en diferentes barrios de la ciudad. ¿Te arrepientes a veces?, preguntó, observando a Eduardo mientras preparaba tostadas. De haberme elegido a mí, quiero decir. Podrías haber encontrado a alguien con más experiencia empresarial, más preparado para todo esto. Eduardo dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella, su mirada intensa y clara. Nunca, ni por un segundo, tomó su mano sobre la mesa. Lo que tú aportaste no puede enseñarse en ninguna escuela de negocios. Autenticidad, compasión genuina y esa sabiduría práctica que viene de conocer el valor real de las cosas. Se levantó y sacó del horno una pequeña hogaza de pan, perfectamente dorada. Además, ¿quién más me habría enseñado a hacer esto? Carmen rió, recordando las primeras tentativas desastrosas de Eduardo en la panadería. Ahora, después de meses de práctica diaria, sus panes podían competir con los de muchos panaderos profesionales. Tendremos que irnos pronto, dijo, mirando el reloj. Ricardo e Isabel nos esperan en el nuevo local a las 7. Eduardo asintió, pero parecía tener algo más en mente. Antes de irnos, hay algo que quiero mostrarte. Extrajo de su bolsillo un sobre y lo deslizó sobre la mesa hacia Carmen. ¿Qué es esto?, preguntó ella, tomándolo con curiosidad. Ábrelo. Dentro había una fotografía en blanco y negro, antigua pero bien preservada. Mostraba a una mujer joven frente a una pequeña panadería, sonriendo tímidamente a la cámara mientras sostenía una bandeja de pan recién horneado. ¿Quién es?, preguntó Carmen, aunque algo en la imagen le resultaba extrañamente familiar. Mi madre. Eduardo señaló el letrero apenas visible sobre la puerta. Panadería Montero. Antes de que mi padre comenzara en la construcción, antes de todo el dinero, mis padres tenían una pequeña panadería en las afueras de la ciudad. Carmen miró la fotografía con asombro, luego a Eduardo. Nunca me lo habías contado, porque lo había olvidado, o quizás elegí olvidarlo. Eduardo pasó los dedos por la imagen con reverencia. La perdimos cuando yo tenía 10 años. Mi padre consiguió trabajo en construcción, comenzó a ascender, eventualmente fundó su propia compañía, pero mi madre siempre decía que los años en la panadería fueron los más felices. Por eso sabías tanto sobre pan cuando nos conocimos, murmuró Carmen, comprendiendo de pronto. Eduardo asintió. Algunos conocimientos nunca se olvidan realmente. Estaban enterrados bajo décadas de balance de cuentas y contratos inmobiliarios, pero seguían ahí. Miró a Carmen con ojos brillantes de emoción. Cuando comenzaste a enseñarme a hacer pan, fue como si algo despertara en mí. No solo habilidades dormidas, sino recuerdos, valores que había perdido en el camino. Carmen sentía que una pieza final del rompecabezas encajaba en su lugar. No era coincidencia que Eduardo hubiera sentido una conexión tan inmediata con ella y su panadería. De alguna manera, el círculo se estaba cerrando. ¿Por qué me muestras esto hoy?, preguntó, devolviendo suavemente la fotografía. Porque hoy completamos las primeras 15 panaderías, tal como planeamos. Eduardo guardó cuidadosamente la imagen. Y porque hoy se cumplen exactamente 30 años de la muerte de mi madre. Creo que estaría orgullosa de ver que, finalmente, he regresado a nuestras raíces. Compartieron un silencio cómplice mientras terminaban el desayuno. Carmen pensó en los extraños caminos del destino, en cómo las vidas pueden tomar rumbos impredecibles solo para volver, eventualmente, a donde pertenecen. La panadería número 15 de Pan de Esperanza estaba ubicada en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. A diferencia de los locales anteriores, este no era una renovación, sino una construcción completamente nueva, levantada en un terreno que antes albergaba un edificio abandonado, propiedad de Grupo Montero. Cuando Carmen y Eduardo llegaron, ya había una fila de personas esperando. No solo vecinos buscando desayuno, sino también periodistas, fotógrafos y curiosos atraídos por el fenómeno que Pan de Esperanza
se había convertido. Ricardo Vega los recibió en la entrada, impecablemente vestido como siempre. «Tenemos una sorpresa para ustedes», dijo con una sonrisa inusual en su rostro normalmente serio. Isabel Torres apareció a su lado, sosteniendo lo que parecía ser un libro grande encuadernado en cuero. «Esto es de parte de todos los que hemos trabajado en el proyecto», explicó, entregándoselo a Carmen. «Un registro de estos 6 meses». Carmen abrió el libro, con Eduardo mirando por encima de su hombro. En sus páginas encontraron fotografías, testimonios, recortes de periódico y notas manuscritas que documentaban la evolución de Pan de Esperanza, desde la renovación de la pequeña panadería familiar hasta la red que ahora se extendía por toda la ciudad. Pero lo más conmovedor eran las cartas y dibujos de las personas que habían recibido desayunos gratuitos. Niños que ahora podían concentrarse en la escuela gracias a una comida adecuada. Ancianos que encontraban no solo alimento sino compañía cada mañana. Madres solteras que agradecían el respiro económico y la dignidad con que eran tratadas. Esto es... Carmen no pudo continuar, las lágrimas nublando su visión. Eduardo pasó un brazo por sus hombros, él mismo visiblemente conmovido. «Esto es solo el comienzo», dijo finalmente. «Imagina lo que podremos hacer en 5 años, en 10. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Siguiendo la tradición que habían establecido, no hubo corte de cinta, sino que Eduardo y Carmen compartieron una hogaza de pan con los primeros visitantes. Lo que había comenzado como un acto simbólico se había convertido en la firma distintiva de Pan de Esperanza. Cada nueva panadería se inauguraba no con discursos grandilocuentes, sino con el simple acto de compartir pan. Mientras servían los primeros desayunos, Carmen notó a una mujer mayor observando intensamente a Eduardo. Había algo familiar en ella, pero Carmen no lograba ubicarla. «¿Quién es?», preguntó discretamente a Isabel, señalando a la mujer. Isabel siguió su mirada y sonrió. Alicia Vargas. Era la secretaria personal de Eduardo antes de su supuesta muerte. Una de las pocas personas que realmente lo conocía, según dice. Vino desde otra ciudad específicamente para la inauguración. Cuando la mujer finalmente se acercó a Eduardo, Carmen vio cómo el rostro de él se iluminaba con reconocimiento y afecto genuino. «Alicia, no puedo creer que estés aquí». La mujer, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuertemente. «Tenía que verlo con mis propios ojos», dijo, estudiando su rostro. «Cuando leí la noticia de que estabas vivo, supe que debía ser cierto. Solo el verdadero Eduardo Montero sería capaz de semejante drama». Eduardo rió, un sonido libre y ligero que Carmen había llegado a adorar. «Siempre fuiste la única que veía a través de mis juegos, Alicia. Y ahora esto». La mujer hizo un gesto abarcando la panadería, tan diferente de los rascacielos y centros comerciales. Y sin embargo, tan perfectamente tú, el verdadero tú. Eduardo presentó a Carmen, explicando brevemente su historia. Alicia la estudió con ojos agudos pero amables. «Así que tú eres quien finalmente consiguió lo que ni Elena ni yo pudimos hacer, traer de vuelta al Eduardo que conocimos hace tanto tiempo». «No fui yo», respondió Carmen con honestidad. «Fue el pan». Alicia sonrió, comprendiendo perfectamente. «Por supuesto, el círculo completo. La panadería Montero renace». La mañana transcurrió en un torbellino de actividad. Como en cada inauguración, Eduardo y Carmen se turnaban para atender personalmente a los clientes, escuchar sus historias, explicar el concepto a los periodistas. Pero Carmen notaba algo diferente en Eduardo hoy, una energía especial, como si hubiera alcanzado un hito personal que iba más allá del proyecto en sí. A media mañana, mientras Carmen supervisaba una nueva hornada de pan, Eduardo se acercó a ella con una expresión indescifrable. «¿Podemos hablar un momento?», en privado. Lo siguió hasta la pequeña oficina en la parte trasera del local. Eduardo cerró la puerta y, para sorpresa de Carmen, parecía repentinamente nervioso. «¿Qué ocurre? ¿Te sientes bien?», preguntó, preocupada por su salud. «Nunca he estado mejor». Eduardo respiró profundamente. «Pero hay algo que debo decirte, algo que he estado posponiendo porque tenía miedo de tu reacción». Carmen se tensó instintivamente. Más secretos. Pensaba que ya habían superado esa etapa. «Dime». Eduardo extrajo un sobre de su chaqueta, diferente al de la mañana.
Los resultados de mis últimos exámenes médicos. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas, temiendo lo peor. ¿Había empeorado su condición? ¿Era este el motivo de la especial emotividad del día? Pero lo que leyó la dejó atónita. Según el informe, el corazón de Eduardo mostraba una recuperación sin precedentes. El dispositivo experimental implantado funcionaba perfectamente. Pero más sorprendente aún, el tejido cardíaco dañado mostraba signos de regeneración que los médicos calificaban de inexplicables desde el punto de vista médico convencional. ¿Esto es real?, preguntó, levantando la mirada. Eduardo asintió, sus ojos brillantes de emoción contenida. El doctor Ramírez dice que es como si mi corazón hubiera decidido rejuvenecer. Dice que nunca ha visto nada igual, especialmente en alguien de mi edad. ¿Qué significa esto? En términos prácticos, quiero decir. Significa, Eduardo tomó sus manos, que en lugar de los 2 o 3 años que me pronosticaron inicialmente, podría tener 10, 15, quizás más. Significa que podré ver crecer a Pan de Esperanza, expandirse a otras ciudades, convertirse en todo lo que soñamos. La alegría que inundó a Carmen fue tan intensa que la dejó sin palabras. Se lanzó a los brazos de Eduardo, abrazándolo con fuerza pero también con cuidado, consciente de su fragilidad, excepto que ahora, quizás, ya no era tan frágil como habían creído. ¿Por qué tenías miedo de decírmelo?, preguntó cuando finalmente se separaron. Eduardo desvió la mirada un momento. Porque me di cuenta de algo sobre nosotros, sobre este vínculo que hemos formado. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando pensaba que me quedaba poco tiempo, era fácil depender de ti, pedirte que cargaras con tantas responsabilidades. Pero ahora me pregunto si no estaré limitando tu vida. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Limitándome? Has expandido mi vida de formas que jamás habría imaginado. Tienes 28 años, Carmen. Una vida por delante. Y mírame, soy un anciano, que por más milagrosa que sea mi recuperación, sigue siendo un anciano. Eduardo la miró con intensidad. Mereces tu propia vida, tu propia familia algún día, no solo ser la hija adoptiva de un viejo terco. Carmen sintió una oleada de emoción contradictoria, conmovida por su preocupación pero también ligeramente molesta por su suposición. ¿Has terminado?, preguntó con calma. Eduardo asintió, sorprendido por su tono. Bien, porque ahora me toca a mí. Carmen se irguió, mirándolo directamente. Primero, deja de decidir por mí qué merezco o qué debería querer. Segundo, no te atrevas a menospreciar lo que hemos construido llamándote simplemente un viejo terco, o a mí solo tu hija adoptiva. Somos mucho más que eso. Eduardo la miraba con asombro, mientras ella continuaba. Lo que tenemos, lo que hemos creado juntos, es una familia elegida. Una sociedad basada en valores compartidos, en visión común, en respeto mutuo. Su voz se suavizó. Y sí, algún día quizás tenga mi propia familia en el sentido tradicional. Pero eso no disminuirá en absoluto lo que significas para mí, lo que hemos construido juntos. Eduardo parecía genuinamente conmovido. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. No merezco la hija que el destino me ha dado. No se trata de merecer. Carmen sonrió. Se trata de reconocer el regalo y honrarlo cada día. Como el pan. No puedes apresurarlo. Solo crear las condiciones adecuadas. Y confiar. Eduardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Palabras que ella misma le había enseñado meses atrás. Entonces, ¿qué hacemos con estos años extra que aparentemente me han concedido?, preguntó, su energía renovada. Exactamente lo que planeábamos hacer, solo que con menos prisa y más disfrute del camino. Carmen tomó el informe médico y lo guardó cuidadosamente. Y empezamos por celebrar esta noticia maravillosa, junto con la apertura de la panadería número 15. Cuando regresaron a la zona principal, encontraron el local lleno pero funcionando con la eficiencia que caracterizaba a todas las panaderías de Pan de Esperanza. El personal, cuidadosamente seleccionado y entrenado, servía desayunos gratuitos con la misma dignidad y calidez con que atendían a los clientes que pagaban por productos premium. Isabel se acercó a ellos, sosteniendo su tablet con una expresión de triunfo. Acaba de confirmarse. El Consejo Municipal aprobó por unanimidad la cesión de 5 terrenos adicionales para futuras panaderías.
con exención fiscal completa por considerar el proyecto de interés público prioritario. «Es una gran noticia», respondió Eduardo. «Pero tengo otra aún mejor». Cuando compartió los resultados de sus exámenes médicos, el rostro de Isabel se iluminó con genuina alegría. Ricardo, que se había unido al grupo, intentó mantener su habitual compostura profesional, pero no pudo evitar una sonrisa amplia. «Esto merece una celebración adecuada», declaró. «No solo por la panadería número 15 o por tu salud, sino por todo lo que han logrado en tan poco tiempo». Esa noche, en el apartamento sobre la panadería original, que Carmen y Eduardo seguían considerando su hogar, a pesar de tener acceso a propiedades mucho más lujosas, se reunieron con un pequeño grupo de personas clave en su jornada: Ricardo e Isabel, Alicia, el doctor Ramírez y algunos de los primeros empleados de Pan de Esperanza. La mesa estaba llena de diferentes tipos de pan, quesos, vinos, y en el centro, un pastel que Carmen había preparado especialmente para la ocasión. Eduardo, de pie a la cabeza de la mesa, levantó su copa. «Quiero brindar por todos ustedes que creyeron en esta visión. Por Ricardo, que administró milagros legales para que todo fuera posible. Por Isabel, que diseñó espacios que realmente se sienten como hogar. Por Alicia, que guardó mis secretos durante años. Por el doctor Ramírez, que operó no solo mi corazón físico, sino que me dio la oportunidad de sanar mi alma». Su mirada recorrió los rostros reunidos, deteniéndose finalmente en Carmen. Y sobre todo, por Carmen, la joven que ofreció pan a un desconocido sin pedir nada a cambio, y en ese simple acto salvó mucho más que una vida. Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos mientras todos brindaban. Eduardo continuó. «Hace un año yo era un hombre roto, consumido por el rencor, planificando una venganza que no habría traído paz a nadie. Hoy, gracias a todos ustedes, especialmente a Carmen, estamos construyendo algo que realmente importa, algo que Elena y Mateo habrían apoyado con todo su corazón». Se detuvo un momento, visiblemente emocionado, antes de concluir. «Dicen que no hay milagros en este mundo moderno y cínico. Yo digo que los milagros ocurren cada día, en gestos simples como compartir el pan, en conexiones humanas auténticas, en segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos». Mientras todos aplaudían, Carmen se acercó a Eduardo y tomó su mano. En ese momento, recordó algo que su madre solía decir: que las personas realmente no mueren mientras sus valores sigan vivos en los actos de quienes los amaron. Mirando alrededor, a esta improvisada familia reunida en la antigua panadería de sus padres, Carmen sintió con certeza que 4 personas estaban allí en espíritu: Elena y Mateo Montero y sus propios padres. Todos ellos, de alguna manera, habían contribuido a este momento, a esta transformación que había comenzado con un simple acto de bondad y ahora se expandía como ondas en el agua, tocando cada vez más vidas. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y solo quedaban Eduardo y Carmen, salieron al pequeño balcón que daba a la plaza. La misma plaza donde, un año atrás, un anciano aparentemente sin hogar leía libros clásicos y una joven panadera se detenía cada mañana a ofrecerle pan recién horneado. «¿Sabes en qué pienso?», dijo Eduardo, mirando hacia el banco ahora vacío. «¿En qué?». «En que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Miró a Carmen con infinita gratitud. «Tuve que perder mi nombre, mi fortuna, mi identidad, para encontrar de nuevo mi humanidad». Carmen apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo, sintiendo la solidez que había reemplazado a la fragilidad de meses atrás. «Y yo tuve que estar a punto de perder la panadería para comprender que lo importante no era el edificio, sino lo que representaba: conexión, nutrición, comunidad». Permanecieron en silencio un momento, contemplando la ciudad que ahora estaba salpicada con 15 puntos de luz llamados Pan de Esperanza, 15 lugares donde cada mañana comenzaba con un acto de dignidad y respeto mutuo. «¿Qué sigue ahora?», preguntó finalmente Carmen. Eduardo sonrió, sus ojos brillando con la energía renovada que los médicos no podían explicar, pero que Carmen entendía perfectamente. Era el brillo de un propósito encontrado, de una vida con sentido. «Ahora vivimos, Carmen, día a día, pan a pan, construyendo algo que durará mucho más que cualquier rascacielos que jamás haya diseñado».
Y mientras el aroma del pan que descansaba para la hornada del día siguiente flotaba suavemente en el aire nocturno, ambos sintieron la certeza de que este no era un final, sino apenas el comienzo de algo extraordinario que había nacido del gesto más simple y universal: compartir el pan de cada día.